Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Lección 8. La preeminencia de Cristo. Esta semana reanudaremos el estudio de Colosenses, iniciando en las lecciones 1 y 2. Para ello es oportuno retomar el material correspondiente al día jueves de la lección 2, donde se estudió el profundo contenido teológico de la oración registrada en Colosenses 1, del verso 9 al 12. En esta oración, Pablo pide a Dios que nos dé a los miembros del remanente final el ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, pide que se nos devuelva la capacidad de entender el mundo espiritual y a Dios mismo. Y es que devolverle al ser humano pecador la capacidad de entender las verdades divinas es uno de los grandes logros de la obra redentora y restauradora realizada por Jesús en su ministerio como Cordero y Sacerdote. Solo entendiendo a Dios por medio de la revelación de su verdad, se podrá producir en nosotros la santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Según lo plantea el mismo texto, solo mediante la revelación y comprensión de la verdad podremos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La revelación de los asuntos espirituales es también el medio señalado por la divinidad para mantenernos fortalecidos espiritualmente y hacernos aptos para cumplir con la obra que Cristo nos asigne para este tiempo del fin. Así lo corrobora el verso 12, cuando declara: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En este verso se ve claramente que el milagro de la comprensión de la verdad por parte de los pecadores que hayan aceptado a Jesús como su Salvador, y con ello el poder participar de la herencia de los santos, viene del Padre. Asunto corroborado en el verso 13, cuando, refiriéndose a Dios Padre, plantea que es Él quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara abiertamente al Padre como el verdadero autor del plan de salvación, tema que se vuelve muy significativo si nos hacemos conscientes de que, según la Biblia, el Padre y la ley son uno en todo sentido, por lo cual podemos afirmar que fue la misma ley violada por los pecadores quien ideó el plan para rescatarlos y devolverle la capacidad de poder conectarse con el mundo espiritual. Siendo así, no debemos ver ninguna rivalidad entre la ley y la gracia, ni entre la justicia y la misericordia. Por el contrario, las debemos entender como caras de la misma moneda y fruto del mismo amor sanador y dador de la vida eterna. Como se puede inferir, aun cuando la divinidad trabaja unida para dar vida plena a sus criaturas, es el plan de Dios que podamos diferenciar los diferentes roles ocupados por cada uno de sus representantes, no para ver quién nos ama más o a quién debemos amar más, sino más bien para que sepamos dirigir nuestras peticiones de ayuda según el rol o competencia que cada uno desempeña, así como para poder mantenernos conectados a las diferentes etapas del plan según sea su desarrollo. Es Dios Padre quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y es Jesús en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si esta lección es de bendición para ti, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Ahora bien, cuando Pablo va a explicar el rol de Jesús, lo hace con declaraciones muy profundas y esclarecedoras, como buscando que podamos hacer notar su preeminencia. Él dice:
Él es la imagen del Dios invisible. Luego, si Dios es la ley y Jesús es la imagen misma de Dios, luego Jesús, quien encarna la gracia, no es contrario a la ley. Por lo que todo lo que Jesús mostró, enseñó e hizo mientras estuvo aquí en la tierra es el reflejo más práctico de los principios de la ley. Él es la ley hecha hombre y por eso hecha acciones y enseñanzas. Por lo que el modelo de vida del cristianismo establecido por Cristo aquí en la tierra recoge los únicos principios que al tomarlos como norma de vida devuelven la imagen de Dios al ser humano y le dan vida eterna y abundante, convirtiéndose en una bendición directa a las sociedades, naciones, tribus o lenguas que lo adopten según su propia cultura. En el mismo verso 15, también se dice de Jesús que es el primogénito de toda creación, resaltando de esta manera su rol de creador de la raza humana santa, así como también el de su posición como primogénito de la raza humana divina fundada por él con su victoria sobre el pecado y su resurrección. Esta triple obra de Jesús, mencionada en estos versos, lo hace aún más preeminente al ser el creador de la raza humana santa, el redentor de la humana pecadora y el primogénito de la humana divina, dejando claro ante nuestra comprensión lo absolutamente indispensable que es Jesús para todo ser humano e incluso para todo el universo. Jesús es nuestro todo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora recordemos que esta grandiosa obra creadora, redentora y restauradora de Jesús en favor de la raza humana caída fue ideada por la ley en la persona de Dios Padre, pero ejecutada por Cristo, como bien lo ratifica el verso 16, cuando dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este verso revela la unión magistral de estos dos miembros de la divinidad, el Padre y el Hijo, en un solo pronombre, Él, cuando dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y lo más sorprendente es que no solo menciona a la tierra, sino incluso incluye a la creación de los cielos y todo lo que en Él está. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta declaración nos permite entender que en Jesús se unifican las acciones de la divinidad desde la misma preexistencia de todo, incluso de los cielos donde moran los ángeles. Como bien lo ratifica el verso 17 cuando dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Al Jesús ejecutar la más profunda intención y deseo de la divinidad preexistente a todo y a todos de dar vida fuera de ellos, pasó a ser el miembro más completo y exaltado de la raza divina, mostrando que cuanto más se sirve, más se engrandece el ser. Pero aún más sorprendente es pensar que nosotros, los seres humanos, fuimos constituidos, gracias a esa labor expiatoria, hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, haciéndonos partícipes de la raza divina. Es esta la razón por la cual podremos ocupar roles tan destacados e importantes como el mismo Jesús, ya que así Él mismo lo prometió, cuando dijo: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Solo esta revelación del amor manifestado por la comprensión, condescendencia y perdón por medio de los cuales el desprovisto pecador puede alcanzar estos niveles de restauración, puede trastocar la mente del pecador y hacerlo constreñir en el espíritu y producir aún al más empedernido pecador el deseo vehemente de servir y seguir al Señor y nunca más pecar, al punto de llegarlo a amar más allá que nuestra propia vida terrenal
y así servirle con todas las fuerzas de la existencia, con toda mente y con toda nuestra disposición. No es la fuerza ni el miedo a una divinidad todopoderosa airada lo que nos hace santos, sino la comprensión del amor de Dios al darnos todo esto sin merecerlo, lo que nos motiva a servirle y a honrarle siempre y eternamente. En definitiva, fue el Padre mismo quien constituyó a Cristo Jesús en la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y esto no por capricho o voluntad impuesta, sino por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud de la preexistencia divina.